entramos en contacto con otro invitado de lujo y naturalmente él va a estar con todo lo que sabe a través de los canales 21 de Tigo TV, 27 Copaco IPTV y a través de BM Online. Bruno Masi está con ustedes en vivo, saliendo a través de nuestra web www.brunomasi.com.py. Masi es con una sola S. Y bueno, simplemente hay que tener en cuenta, y también tenemos las plataformas X y Instagram, @BrunoMasiTV. TV es de televisión. El WhatsApp nuestro 0974-700-600. Bueno, 30 de octubre. ¿Fuiste a alguna fiesta de Halloween vos, Víctor Pavón, o no? ¿Qué tal, Bruno? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Participaste de alguna fiesta de Halloween así? No participé. ¿A vos te gusta ese tipo La verdad de que cosas? no me estira. La verdad que no. Y si te aparece Batman, vos, ¿cómo reaccionarías? Y no sé, habría que preguntarle si dónde está la Baticueva. Ah, che. ¿Qué pasa si te aparece ahí Batman? Y por eso hay que ver dónde está la Baticueva. Sí, la Baticueva. Bueno, Preferiría antes de ir a Halloween hacer una lectura, una conversación, hablar sobre temas más interesantes. con Robin. Con Ciudad Gótica. Con Ciudad Gótica. Bueno, Víctor Pavón es un gran periodista, un gran profesional, abogado, economista, investigador, político. Su partido es Libertad y República y él propaga cuestiones que hacen a los valores y a la sustancia humana, que es lo más importante. Inclusive está como más o menos desesperado, dice él, porque suben los salarios, tanto del presidente como de los legisladores, bajan los ingresos de los trabajadores. Este es un caso de descapitalización, así mejor. Menos ahorro e inversión, y doña María y don José tendrán menos dinero para sus familias, consecuentemente. La sociedad del privilegio versus la igualdad ante la ley. Pensar que antes la misma persona que ahora está sentada en el sillón de López decía que debíamos de tener austeridad absoluta, y al parecer medio que se olvidó de lo que dijo. Sí, él había tenido realmente una muy buena gestión siendo ministro de Hacienda, cuando le recomendó en ese entonces al presidente Cartes vetar el presupuesto. Yo creo que eso estaba correcto, incluso yo llegué a escribir sobre eso felicitándolo. Pero ahora no lo puedo felicitar de ninguna manera. Yo creo que el pueblo paraguayo no lo puede felicitar porque lamentablemente él ahora accede a lo que él mismo combatió. Que había combatido, pero a lo que él mismo dijo que era una extorsión. Ocurre que la extorsión pues es una amenaza que se le hace a una persona para hacer algo indebido. Le hicieron ayer un reportaje al presidente. Así mismo, justamente por uno de los medios que obviamente le apoyan al sector. Y a ver, ¿y qué sacaste? De donde él proviene. ¿Y qué sacaste en conclusión? Y la conclusión es que el presidente lamentablemente dos cosas. Una, que no tiene asesores. Y número dos, que está cada vez más metido en una suerte de arena movediza, donde él mismo nomás pierde liderazgo. ¿Así? Porque viste que si él mismo acepta de que hubo finalmente esa extorsión, como él mismo de hecho lo confirmó. Él confirmó eso. Confirmó eso. Entonces, ¿por qué él remite la adenda presupuestaria para aumentar en otros 5 millones los sueldos de los senadores y diputados? ¿Y cómo debió de reaccionar? Y él debió haber reaccionado: señores, le agradezco mucho lo que ustedes quieren hacer, pero yo no puedo agregar ni un guaraní más, ni un centavo más de lo que se llama en el presupuesto público. Y hacerlo, ¿verdad? Como alguna vez lo hizo Eligio Ayala, por ejemplo, que cuando José P. Ullari le pidió un aumento
o que se le ponga en el presupuesto a su secretario. Entonces en ese entonces Eligio Ayala era ministro de Hacienda y le escribió de puño y letra: si el señor presidente desea tener un secretario, que se pague de su propio bolsillo. Muy bien, muy bien. Por supuesto eran otras épocas, pero más allá que sea otra época... Pero es aleccionador esto. Es aleccionador, exactamente. Y esos son ejemplos de republicanismo. La república se yergue bajo el concepto de la ley y de la constitución y de lo que se llama el respeto especialmente a la gente. Y no pensemos nosotros, Bruno, solamente en nosotros, que de alguna manera tenemos ciertas posibilidades de soportar este embate de corrupción y malgasto que ya no tienen acostumbrado la legislatura, el Poder Ejecutivo y el Judicial, desde luego, sino que pensemos por sobre todo las cosas en las familias más pobres de este país. Allí donde ellos ni siquiera pueden llegar a fin de mes, que tienen que hacer changa, que tienen que llegar con ese 40.000 guaraníes para darle comer a su nieta, a su nieto, ese señor. Y de luego donde de cada 10 paraguayos, prácticamente solamente 2 ingresan a la universidad, producto de una gran injusticia, porque son esos pobres que también pagan sus impuestos los que finalmente no le pueden permitir, y no se permiten en este caso, que sus propios hijos puedan llegar a la educación terciaria. Qué bárbaro. Y esto se llama injusticia, eso se llama realmente la sociedad del privilegio. Nosotros estamos creando una sociedad del privilegio peligrosa, Bruno, que se puede catalogar, y yo eso lo escribí en mi primer libro, y lo catalogué como una nueva monarquía. Una nueva monarquía que se yergue y se levanta contra nosotros, que no es muy diferente a la monarquía de la antigüedad. Gente, ¿verdad?, que gana mucho dinero, gente que gana además con las licitaciones amañadas. No nos olvidemos que ese 1.600, 1.500 millones de dólares anuales que desaparecen, pero que ingresó ya al presupuesto, es en realidad gran parte del resultado de las licitaciones amañadas, donde de repente un vaso que sale 100, en realidad ellos colocan que salga 200. Y ese 100, ese diferencial, ellos se reparten. Entonces estamos ante un acto de grave injusticia, especialmente, y eso lo voy a reiterar, cosa que alguna gente me critica, pero yo creo que es justo decirle que en realidad le perjudica a la gente más pobre. Ese señor que está ahora, a mí me desgarra el corazón, pero tenemos que continuar bregando por la verdad. Un señor que vende chipa, un señor que está vendiendo su lomito, que hace pizza, que está trabajando de sastre, el jornalero, el albañil, el jardinero, eso trabajan sencillamente, básicamente para comer. Para comer, y otros, claro. Y otros son unos privilegiados que lamentablemente, ¿verdad?, lo que hacen es vivir a costa de los demás. Bueno, respecto al aumento a legisladores, Beto Ovelar, Silvio Beto Ovelar, Trato Apuá, titular del Congreso, sostuvo que alude pedido de trato cordial y niega extorsión al presidente Peña. Sostuvo que se sacaron de contexto las expresiones del presidente Santiago Peña, quien alegó que fue extorsionado para el aumento de 5 millones de guaraníes para cada legislador, son 125 en total legisladores, y a su criterio se trató de una negociación y no de una extorsión. ¿Es así o no? No, evidentemente el presidente de la República dijo lo que él en ese momento pensaba. El presidente habló de extorsión. ¿Qué dijo? Que él fue extorsionado a cambio de que el Congreso no le modifique in totum el presupuesto y obviamente eleve todavía más los gastos. Sí. Ahora, cuando el presidente habla de extorsión y lo dice, quiere decir que él fue amenazado. Claro. Pero él accedió pues a la cuestión. Contra Bruno. Esa amenaza él accedió. Claro, él accedió y envía la adenda presupuestaria. En vez de frenarla. En vez de decir, señores, no podemos ahora hacer ningún aumento. Vamos a estudiar, podemos ver el año que viene, pero no podemos. Y ahí salir ante la opinión pública y decir, señores, esto es lo que está pasando. Así como yo les pedí
a todos los directores de entes, de todo a lo que corresponde al Poder Ejecutivo, de luego, que no aumenten ningún guaraní más en su respectivo presupuesto, porque él accedió y envió la adenda presupuestaria al Congreso. Buena consulta. Y para colmo, Bruno, él se contrapone contra su propia bancada, sí, que es la de Honor Colorado, que hay que ser sincero, que es la que le sostiene políticamente a él. Entonces se nota, como te había dicho... Empiezan los roces. Empiezan los roces, pero es una falta de tener asesores. Señor presidente, si usted va a decir esto, nosotros le recomendamos que usted reaccione de esta manera. Eso pues enseñaba muy bien el presidente John Fitzgerald Kennedy, que escribió un libro muy interesante que decía, los asesores tienen que ser, y él mismo decía, mis asesores son y saben mucho más que yo. Claro. Uno no puede ser arrogante ni soberbio. Uno está administrando un Estado, Bruno. Es lo mismo que vos que estás administrando tu negocio, no tengas la capacidad de reaccionar ante una situación. Bueno, en lugar de un programa de austeridad, el Ejecutivo envió una adenda, como bien decía Víctor Pavón acá, presupuestaria de elevar sueldos de los congresistas, de los 125 parlamentarios, precisamente los encargados de hacer prácticas de despilfarro. Santiago Peña, queriendo congraciarse con todos, él mismo se perjudica. Esto lo sostiene y rubrica Víctor Pavón, y también sostiene acá que bajan los ingresos de los trabajadores al subir los salarios del presidente y de los legisladores, y este es un caso de descapitalización. Y es por eso, sigue diciendo Víctor Pavón en una opinión publicada en ABC, que la economía es vital para la comprensión del poder. De hecho, si la macroeconomía está separada del análisis del comportamiento de los individuos y empresas, conlleva a errores como los que se están cayendo a la fecha cuando se persiste en seguir con medidas populistas como la referida adenda del Ejecutivo al presupuesto del año que viene. Una buena macroeconomía, es cierto, garantiza el funcionamiento en su conjunto de la economía para tener alguna certeza sobre ciertos agregados. No obstante, es insuficiente. El crecimiento económico está supeditado a la libertad económica, y esta depende de qué tanto sigue creciendo el Estado en relación al capital generado por el sector privado. Precisamente lo que el Ejecutivo hace con su adenda citada anteriormente. Bueno, esto es importante lo que señalas. Para mí es importante, Bruno, porque lo que nosotros, el pueblo, tenemos que entender es que todos los salarios de los legisladores y del propio presidente de la República que van a ser aumentados provienen del sector privado. Provienen especialmente, y no tenemos que olvidarnos, que prácticamente el 20-25% en el Paraguay es de gente de clase pobre, de clase media para pobre. Pero el comentario no tiene la intención de ser populista. Lo que se busca es entender que el presupuesto público es un documento, un plan de trabajo, donde vos establecer los gastos y obviamente tenés que tomar en cuenta los ingresos. ¿De dónde viene el dinero? El dinero viene de la gente, ¿verdad? Los legisladores, ni el presidente de la República, ni un lápiz, ni un borrador es el producto de lo que salió de su bolsillo. Salió de nuestro bolsillo. Claro, de nuestro bolsillo. En consecuencia, si de cada 100 guaraníes hoy en el Paraguay, 85 se destinan para pago de salarios del Estado, entonces tenemos un problema, y es algo demasiado sencillo. No hay necesidad ni siquiera de haber terminado el colegio para entender que si vos tenés un ingreso de 100 y otra persona dispone de tu dinero en el orden de 85, te resta muy poco para poder vivir. 15. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué es lo que yo no tengo una mejor oportunidad?
¿Por qué mi amigo o mi amiga que se fue, por ejemplo, a Estados Unidos, a España, gana más que lo que yo gano aquí en mi propio país? Y es muy sencillo. Eso se llama progresa. Eso se llama descapitalización. Se saca el capital del sector privado y se destina a otro sector. Pero para colmo, Bruno, y esto es muy importante para entender, ese dinero que se sacó se hace a través de la fuerza de los impuestos, ¿verdad? Impuestos que toda la gente habla, y la gente me suele decir, yo le suelo explicar a la gente, ¿verdad? Pero hay mucha gente que ni siquiera tiene su factura, no importa. Por supuesto, lo que tenemos factura pagamos y eso no vamos a salvarnos, ¿verdad? Pero el que no tiene factura, ese señor que se va a comprar el remedio yuyo, la empanada o el pan para llevar a su casa, también está pagando impuestos. Y hoy, ¿sabe cuánto está llegando ya eso? A casi el 30% en el Paraguay. Así, desde luego, comparado con Argentina, nosotros estamos demasiado bien. Pero ¿por qué nosotros, siendo un país pequeño, mediterráneo, vamos a imitarle a la Argentina? Cuando que precisamente nosotros no tenemos que argentinizarnos. Argentina es un país extraordinario. No se puede negar eso. Pero lo que está pasando ahora, ¿vos te imaginas? Con sus autoridades. No hay NAFTA. Sí, con sus autoridades. No hay NAFTA. No hay insumos para los hospitales. Vos te podés imaginar el país que llegó a estar entre el año 1920 y 1928. Antes inclusive fue el país más rico del mundo. Estaba entre los 10 países e incluso en un lustro, en 5 años, por 5 años, fue el país más rico del mundo. Argentina le alimentó a Europa luego de la Primera Guerra Mundial. Hasta que las políticas populistas, un tal Juan Domingo Perón, etcétera, etcétera, empieza a destruir esa Argentina. Desde luego, lo que pasa en Argentina es el resultado de una larga ignominia, de despilfarro, malgasto. Pero en Paraguay, Bruno, si nosotros empezamos a entrar, como ya de hecho lo estamos haciendo, Argentina está cayendo como en 45 grados en un tobogán. Pero si nosotros empezamos a hacer como lo que hace Argentina, nosotros no vamos a caer en 45 grados. Nosotros vamos a caer como en una plomada así. En picada. En 2 años nosotros podemos tener los efectos, pero dañinos en nuestra economía. Bueno, respecto a lo nuestro acá, a cómo se desenvuelve, entre comillas, esto que está diciendo también el doctor Pavón, y bueno, esta cuestión de aumentar a los parlamentarios su dieta, su sueldo. El presidente del Congreso, el cartista Beto Velar, sale al paso de las declaraciones de Santiago Peña y lo contradice en una emisora radial. Mi interpretación es diferente. No creo que se trate de una extorsión, ya dijimos esto, de ninguna manera. Fue una conversación dentro de un trato amigable con varios legisladores que él, Santiago Peña, aceptó. El tema es que ahora, después de la presión ciudadana, varios colegas se dieron vuelta. Yo no voy a jugar el papel de soplón y decir quiénes son. Bueno, por otro lado, el Nacional, sobre supuesta extorsión, opina acá un periódico, el presidente Santiago Peña debería dar inmediatamente los nombres de aquellos legisladores que supuestamente lo extorsionaron para solicitar un aumento de salarios, que también incluía el del propio mandatario y el del vicepresidente también. La acusación es de profunda gravedad institucional porque salpica a todo un poder del Estado que habría podido ejercer presión sobre otro, hacer la denuncia formal con nombres y apellidos. Además, despejaría dudas, todo esto acerca de la veracidad de la grave acusación realizada por Peña. De todos modos, analistas y varios ciudadanos están preocupados ante 2 escenarios. De ser verdad lo que denuncia el presidente, muchos lo percibirían sin el carácter necesario para enfrentar situaciones de potencial extorsión
Y de ser mentira, podríamos estar ante un escenario aún más grave, solo para limpiar políticamente su imagen tras la impopular decisión de presentar el pedido de aumento salarial tanto para miembros del Ejecutivo como del Congreso. Y Honor Colorado, como la guinda de la torta sobre esto, desiste ahora del aumentazo, entre comillas, luego de que Peña denunciara extorsión. El senador Bachi Núñez, confirma que el movimiento no acompañará el pedido de reajuste salarial, y también se refiere a las palabras de Santiago Peña. Nosotros no podemos ser del mismo movimiento, la misma bancada, y extorsionarle. Eso es ridículo, dice Bachi Núñez. ¿Qué decís vos? No, totalmente. Básicamente, desde el punto de vista del manejo del poder, desde luego que el propio grupo que le sostiene políticamente al presidente de la República no podría hacer eso. Pero eso es una hipótesis que, desde luego, ¿verdad?, uno puede lucubrar en muchos análisis. Pero la realidad es una sola. Nosotros pues no podemos decir, Bruno, que ahí existen dos realidades. Solamente el psicópata, ¿verdad?, el que puede decir, vos te miras al espejo y te ves como otra persona. Eso es un psicópata. O el enajenado. Y también, ¿verdad? Pero la verdad es que el presidente cometió acá un error, ¿verdad? Y bueno, y el error es producto, obviamente, de su falta de asesores, en primer lugar. Y en segundo lugar, de haber denunciado como extorsión. Y él debió haber dicho de un comienzo, señores, no vamos a hacer esto, y terminaba la cuestión. Pero ahora hay lo que se llama una suerte de una mancha al tigre. Y ahí pues viene la famosa frase, ¿qué le hace una mancha más al tigre?, dice la gente, ¿verdad? Una mancha Pero más. el presidente de la República, yo le quiero nomás recordar, ahora me viene a la memoria una frase que te va a gustar, Bruno, porque yo sé que te gusta lo clásico también. Cicerón fue uno de los más grandes republicanos de pensamiento liberal en la época de Julio César, ¿verdad? Y era uno de los que hablaba con Julio César y que Julio César le escuchaba, uno de los, casi el único. Y Cicerón decía que una forma de granjearse la simpatía del pueblo es que el Senado siempre se muestre austero en sus gastos. Claro, por supuesto. La austeridad. ¿Por qué? Y fíjate cómo lo que dice Cicerón es muy interesante. ¿Por qué? Porque el que es representante del pueblo debe considerar que el dinero que va a utilizar no es de él, es el dinero de otras personas. Otras personas que no tienen nuestras, por ejemplo, como ya había dicho al comienzo, nuestras posibilidades. En consecuencia, uno tiene que ser respetuoso. Y lo tiene que hacer incluso en concepto de una carga pública. Yo voy al Congreso, yo voy a ser presidente de la República, pero me voy a manejar austeramente. Desde luego que voy a tener probablemente, y desde luego, mi sueldo. Pero no puedo hacer esa ostentación y esa diferencia. No puede ser que un legislador gane 35, 40 millones de guaraníes y un trabajador esté ganando, de acuerdo al salario mínimo, 2.600.000. Hay un problema. Terrible. Y el problema no es solamente de orden financiero, es un problema de orden moral. Bueno, tenemos acá un vídeo con audio, por supuesto, de la declaración del propio Santiago Peña al respecto de lo que hablamos. Presentamos un presupuesto y le pedimos al Parlamento, principalmente a la Comisión Bicameral, no modifiquen. Este es un presupuesto que está ajustado prácticamente con alambre y con hilo, que si vos empezás a mover, se desarma esto. Entonces empiezan a hablar, no, pero vamos a reprogramar, vamos a tocar los intereses de la deuda pública, vamos a reasignar 100 millones de dólares. Yo digo, no hay espacio para eso. Entonces viene el planteamiento de los legisladores del Partido Colorado y de la oposición, que no van a salir a hablar de esto, pero que me dijo, ¿sabe qué, presidente? Vamos a hacer algo, nosotros no vamos a tocar el presupuesto, pero acá usted tiene que absorber una medida que es impopular y que todos los legisladores queremos y nadie se anima a decir. Nosotros hace 10 años que no tenemos ningún ajuste salarial. Es impopular, es súper impopular.
Pero no es el momento, es necesario. presidente. ¿Cuándo es el momento? En los próximos 5 años. Cuando demos señales que mejoramos la recaudación, Jorge, cuando ¿y qué hacemos? prioricemos los sectores más sociales. ¿Y qué hacemos si el próximo año el Parlamento modifica el presupuesto y genera un descalabro económico? Bueno, pero eso entonces estamos siguiendo una extorsión, presidente. Es que es una extorsión. Es una extorsión. Entonces, y el Ejecutivo presenta un presupuesto y el Congreso tiene la decisión de modificarlo. Es una extorsión, enfáticamente dijo Santiago Peña, y no como sugiere acá Beto, trato a ovelar, por un lado. Y por otro lado, esto se extrajo del programa Cara o Cruz, me parece, ¿verdad? De Jorge Torres y también el querido Dios, el compañero, colega Dios Kostianowski. ¿Cuál es tu opinión de esto? Y bueno, allí en esa breve nota que hemos escuchado, Bruno, obviamente uno puede sacar una sola conclusión. A ver, ¿cuál es? El presidente, en primer lugar, dice de manera clara, y es cierto, que el presupuesto está atado con alambre y otra cosa, hilo, algo así dice, ¿verdad? O sea, quiere decir que es un presupuesto que en cualquier momento puede ser desbordado con más déficit. Es decir, podemos seguir gastando más de lo que recaudamos. Se descalabra. Exactamente. Se llama desfinanciamiento, ¿verdad? Y seguidamente él habla de una extorsión cuando previamente él mismo envía la adenda, el agregado, el documento, donde dice, señores, yo les pido al Congreso, agréguenle a los legisladores y a mí, porque esa es otra cuestión que hay que ser sincero, y a mí, al presidente de la República, yo porque quiero ganar más. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la forma entonces de que un presidente se tiene que portar? O mejor dicho, ¿cómo debió de actuar? De vuelta te hago esta consulta. Y lo correcto hubiera sido que él, en audiencia pública, ante la sociedad, ante la prensa, para eso están los medios de comunicación y el vocero, el speaker. Así como tienen en los Estados Unidos tenemos los voceros. Sí, los voceros. ¿Verdad? Donde sale, señores, estamos recibiendo presiones para tener aumentos, sin decir ningún nombre de ningún legislador, desde luego. Porque le iba a salpicar a su propio grupo. Estamos recibiendo estos tipos de pedidos que son casi como presiones para aumentar el presupuesto y especialmente a la legislatura y al propio presidente de la República. Y el presidente ha dicho, le hace saber que no vamos a agregar ni un solo guaraní a ese presupuesto. Y lo vamos a hacer en respeto a la ciudadanía. Y estaba. Y él iba a quedar como un ídolo. Pero ahora, en lugar de que él quede como un ídolo, queda como una persona debilitada. A él le falta esos asesores. Le falta una persona o personas que le digan, señor presidente, no reaccione usted de esa manera. Porque vos te das cuenta cómo él reacciona ahí al pedido o al comentario del periodista. Claro que es una extorsión, dice. Él mismo está diciendo que él fue amenazado y él convalidó. Cuando envía la adenda, él está convalidando la propia amenaza. Él está entre San Juan y Mendoza. Le están presionando de alguna manera y él para zanjar esto accede. Claro, accede, pero ese puede ser el tema, ¿verdad? Estamos en una situación, Bruno, y este es el contexto que hay que tomar en cuenta. Nosotros no tenemos que ver solamente el árbol, porque si nos quedamos solamente en el árbol, perdemos lo que se llama la noción del bosque. Hay que tener una mirada sistémica. El Paraguay ciertamente este año va a tener un crecimiento del 5% del Producto Interno Bruto. Pero es absolutamente insuficiente porque el Paraguay debe crecer al 7 al 8%. ¿Y por qué nosotros no vamos a crecer al 7-8%? Precisamente porque el presupuesto sigue desfinanciado, el déficit sigue incrementándose, el endeudamiento sigue creciendo y no hay un capitán de tormentas que diga, señores, vamos a ajustarnos los cinturones. Pero no el pueblo, no la gente, no doña María o don José, como yo dije en mi artículo. Lo que aquí se tienen que ajustar. Sí, los que manejan el Estado. Claro, son ellos los que tienen que ajustarse y no vos, ni yo, ni los que estamos acá. Que estamos en el sector privado y que de alguna manera tenemos nuestro sueldo o nuestro honorario, lo que sea. Todo se descapitaliza, entonces. Claro, pues esa es se saca dinero de un lugar para destinarlo a otro que es improductivo. Y eso es lo que genera, ¿verdad? Una suerte de
de falta de credibilidad en la política. ¿Por qué los jóvenes no quieren saber nada de la política? Porque se dan cuenta que los que predican y dicen algo, en realidad lo que hacen es meter la mano en el bolsillo de la gente más pobre de este país. Y en consecuencia, eso es algo que no es bueno para un Paraguay que necesita crecer al 7 al 8% anual. Bueno, y se nos están yendo los minutos, querido Víctor Pavón, pero ¿cuál es tu opinión de esto que también está pasando en el Parlamento, en la esfera municipal? Y aquí todo se sucumbe ante el sexo, la droga, la política y el rock and roll sensual también. A ver. No, mira, la municipalidad es el reflejo del gobierno central. ¿Qué está pasando acá? Y realmente hay que ser sincero allí. El intendente y los concejales no son más que personas que de luego no se corresponden con el cargo que tienen. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es sencillamente distraer lo que ellos están haciendo con el dinero, en este caso de los asuncenos. Sí. Pero esto se reprisa en todas las ciudades, en todas las municipalidades. ¿Por qué? Porque es igual que el gobierno central. De cada 100 guaraníes, 80, 90 se destina finalmente a un sector que no tiene ninguna correspondencia con lo que se llama prestación de servicio. ¿O acaso tenemos plazas y parques y calles, por decirlo menos, que realmente el ciudadano puede decir, yo me voy a ir a leer un libro en aquel parque? O sea, vos te puedes ir con el libro se va a quedar ahí y te van a llevar a vos. Claro. O sea, no hay ni siquiera seguridad, no hay ni siquiera parques ni plazas. ¿Me entendés? O sea, acá hay un problema que no es solamente financiero, es un problema de carácter y de liderazgo. Porque el que llega al poder quiere volverse rico. Una persona se puede volver rico en el sector privado sirviéndole a los demás, porque el consumidor es el que va a decidir si tu producto o servicio es bueno. Claro. De luego. Pero en el sector público no tiene que ser así. Es lo que decía Cicerón. Uno tiene que mostrarse austero para que la gente realmente tenga lo que se llama esa credibilidad y confianza. Nosotros necesitamos emitir señales de confianza a los mercados para que la gente venga a invertir en el Paraguay. Eso no hay. Claro que no hay. O si hay, de una escala del 1 al 10, Bruno, lo que tenemos es 3, 4, cuando nosotros en el Paraguay, tomando en cuenta nuestro activo estratégico y lo que es este hermoso país, nosotros deberíamos estar funcionando al 7, al 8 y no al 3. ¿Me entiendes? Ese es el diferenciador. Y esta pérdida de oportunidades provocada por nuestros mismos dirigentes de escasas luces, ignorantes y muy corruptos, y sobre todo muy corruptos, lo que hace es perjudicarle a la persona que quiere precisamente salir adelante. Bueno, Asunción está en decadencia y Nenecho, su intendente, dedica el tiempo suyo al circo mediático. Calles y paseos centrales están destrozados, al igual que se ve la acumulación de la basura en la vía pública incesantemente, forman parte de todo esto de la cotidianeidad de la capital de Paraguay. Mientras suben salarios, el intendente metido en escándalos. Un grupo de turistas cruzan la calle, cruza la calle Presidente Franco, casi 14 de mayo, para dirigirse a la emblemática Casa de la Independencia de Asunción. Ese grupo de personas lo hace sorteando baches, ondulaciones en la capa asfáltica, cruzando agua servida o por agua servida, la vereda está sucia y destrozada. Caminan además en un entorno desolador entre maraña de cables y edificios grises, producto de un casco histórico abandonado. Bueno, es más o menos la crónica cotidiana a través de la visión de mucha gente, inclusive periodistas y gente común de la calle, que cuando te narra este tipo de penurias, expresa de igual forma, esa pinta de igual forma la odisea que es caminar por el centro histórico de Asunción para ir a visitar tal o cual edificación histórica o lo que sea. Y por otro lado, vos ves a estas autoridades de la intendencia en escándalos donde priman el sexo, la droga
y por supuesto la política. Claro, por eso que la consigna tiene que ser hoy en día para el año 2023 y para las elecciones municipales que se vienen en el 2025. Otra vez vienen. Vamos a tener elecciones. Dios mío. Algo que se llama, vamos a terminar con la sociedad del privilegio. Devuélvanos nuestro dinero. Qué bueno. Todos los legisladores, todos los concejales y el intendente hay que reducirle al 50% todos sus sueldos, Estoy sacarle contigo. todos los privilegios y vamos a ver. El aplauso acá. Muchas gracias. Bueno, Muy bien. esa tiene que ser la forma si nosotros realmente 50%. queremos cambiar. Por supuesto. Pero ¿por qué le vamos a seguir pagando a alguien? Es lo mío que vos tengas una empleada, un empleado en tu casa y vos le decís, anda a traerme de la despensa tal cosa. Y viene y te dice, no pude conseguirle porque ahora sale más caro. ¿Y cómo más caro? Y sí, tuve que yo puede gastar un poco antes de traerle a la pucha. ¿Pues eso qué significa? Ese es un empleado infiel. Esa es una persona y para colmo vos le estás pagando. Además, Que te diga nomás, señor, señora, yo ya no quiero trabajar acá y me voy a otro lado. Y esto es lo que tienen que decir, fuera. Ellos tienen que salir fuera. Demasiado tiempo ya estuvieron en la municipalidad, demasiado tiempo ya están en el Congreso y tienen que salir fuera. Devuélvanos nuestro dinero. Bueno, gracias, querido Víctor Pavón. Siempre hay que señalar tus espacios televisivos y radiales. A ver. Así mismo los lunes, hoy justamente 20 y 30 horas por RCC Canal 29. Vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante, creo que le va a gustar a la gente. A ver, ¿tenés el título ya o no? Sí, uno justamente va a hacer este tema que acabamos de hablar y que se adelantó básicamente. Y el otro vamos a estar hablando con un misionero cristiano, Félix Duarte, sobre lo que significa la reforma protestante. Que mañana justamente es un aniversario más de esa gran revolución de ideas que se tuvo en el mundo, precisamente por un grado de corrupción que hubo en un momento dado lamentablemente en la iglesia. Lo de Lutero. Totalmente. Así, mañana. Claro, porque en un momento dado la iglesia vendiendo indulgencias y diciéndole a la gente que se iba al cielo a cambio que le dé dinero, desde luego eso a mucha gente no le cayó muy bien. Y si vos pensás bien, Bruno, esa situación no es muy diferente a la que nosotros tenemos ahora. Solamente que ahora ya sabemos que ellos no nos van a llevar al cielo, sino que nos van a llevar al infierno. Y esto es lo que están haciendo los legisladores y el intendente y los concejales. Muchas gracias, querido Víctor Pavón.